Ya me estamos listos. Chicos, bienvenidos a la séptima clase de artes visuales. ¿Ya? Con antelación se mandaron una serie de materiales, espero hayan podido obtenerlos, lo tengan por allá a la manito para crear nuestra actividad del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el relieve en el arte. El año pasado hicimos algunos trabajos con respecto al relieve, con el talle o el tallado, pero el día de hoy vamos a trabajar con el relieve con algodón. ¿Okay? Vamos a hacer una pieza muy linda y espero que a ustedes también les guste. Comenzamos entonces con las reglas de la clase. Busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Recuerden que si nosotros trabajamos de manera cómoda, sobre todo los trabajos artísticos que requieren que ustedes estén muy concentrados en lo que están haciendo, sobre todo si son trabajos de líneas, con bordes delicados, ustedes tienen que estar en un sitio cómodo para que puedan trabajar de mejor manera. El resultado de su actividad sea eficaz, sea muy próspero. En medio de la clase, pedir la palabra levantando la mano. Recuerden que si tienen alguna duda o quieren hacer dar alguna opinión, no duden en levantar su manito y activar el audio para comentar. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Como ustedes saben, chicos, se están tomando nuevas medidas con respecto a la asistencia a clases, así que les está solicitando por favor colocar nombre y apellido, nada de apodos, nada de sobrenombres, nada de diminutivos, que a veces no los conocemos por ese estilo de nombre, ¿ya? Nosotros los conocemos por su nombre y apellido. Aparte, ingresar también el curso al que pertenecen, como siempre les digo. La nueva modalidad para todos los cursos en todas las asignaturas es que van a para solo unos segunditos para poder pasar la asistencia. Ya recuerden que en la asistencia, bueno, y en toda la clase como tal, siempre nos está apoyando Mr. Jorge, tanto en las de arte como en las de tecnología. Así que para que puedan quedar presentes en la clase deben tener nombre y apellido correctos, que si colocan eh, muchos iconos, muchas figuritas antes del nombre, no lo reconoce el computador o no lo reconoce Zoom, ustedes van a quedar en sala de espera, no los vamos a poder aceptar. Tienen algún sobrenombre o se les olvidó cambiar el nombre de usuario, repararlo, o sea, arreglar, volver a cambiar el nombre porque van a quedar en sala de espera. No los vamos a poder admitir. Tienen que tener el nombre completo, o sea, nombre, apellido y el curso al que pertenecen para que queden asistentes en la clase del día. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones de tu profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo de forma horizontal. Esto te ayudará a tener una mejor visión de tu proyección. Se verán mejor las imágenes, se verán más grandes y podrás leer un poco más fácil todo lo que tenga que ver con la escritura en las láminas o en las diapositivas. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará el audio cuando te realice una pregunta que vaya dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a través del blog o de Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor y profesora. Chicos, si ustedes ven, perdón, que alguien no pertenece al curso en que está cada uno, por favor, informar inmediatamente a través del chat o activan su audio y su cámara y nos los hacen saber para nosotros tomar las medidas necesarias. Y como siempre les pido en cada clase, si ustedes ven que yo sigo o continúo hablando y las láminas se quedan como pegadas, hay palabras o hay imágenes que no entiendan en las proyecciones,
igual hacérnoslo saber. Y en el caso de que estemos explicando algo, Mr. Jorge o yo, hablando acerca de cualquier tema de la clase y se nos escuche entrecortado, igual hacernos llegar la información para nosotros poder corregir cualquier falla técnica que se pueda presentar en la clase para que la clase sea amena y ustedes puedan entender la plenitud. Así pues, comencemos con la clase del día de hoy. Como les dije en un inicio, nosotros vamos a trabajar un poco lo que es el relieve. El año pasado, a pesar de que conmigo vimos muy poco lo que eran las técnicas artísticas, las técnicas de pintura como tal, vimos muchas manualidades, mucho ensamblaje, plegado y todo, pero relieve creo que vimos una o dos clases, fueron muy pocas. Hoy vamos a ver el relieve que se hace con el algodón. Los tipos de relieve, hay diferentes trabajos de manualidades o de artes hechos con relieve. Hay trabajos con papel higiénico, hay trabajos hechos con servilletas, con las toallas Nova, ¿ya? Hay trabajos hechos con el papel reciclado de hojas de bond, las hojas blancas, que ya fueron impresas o fotocopiadas y ya no se usan. Se hace como una pasta con este material y también se puede utilizar, si la sabemos trabajar y la mezclamos con otros materiales como la cola fría, se puede hacer como una masa para crear figuras ya tridimensionales, o sea, figuras en físico. Pero también se puede crear el relieve como es lo que queremos o vamos a intentar el día de hoy. ¿Okay? Se puede hacer con este tipo de material reciclado, se puede hacer con algodón, como el que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Es muy parecido a relieve que ustedes ven en el tallado en madera o el tallado en piedras, que sobresale la imagen de la superficie en la que está realizada. Cuando nosotros hablamos de relieve, nos referimos al cambio de dimensiones, las líneas que están sobresalientes de una superficie plana. Es decir, si yo voy a trabajar, en este caso vamos a trabajar con una cartulina o con un blog, nuestra superficie es plana, igual una pared, la pared también es plana, vertical pero plana. Entonces allí vamos a comenzar a trabajar nuestro relieve y va a sobresalir ciertos rasgos que nosotros querramos proporcionarle a la imagen que estemos haciendo. Es decir, yo quiero hacer un rostro, quiero que sobresalga la forma del cabello, que sobresalga, no sé, los rasgos de la cara, que sobresalgan ojos, nariz y boca. A eso le voy a tallar más o le voy a agregar más material. Que hay tallados o hay relieves, porque ustedes tienen una superficie plana, como lo es la madera, ¿ya? Ustedes tienen una superficie plana y van tallando de orilla hacia el dibujo y van como dando la superficie, haciendo que esta superficie vaya bajando y sobresalga lo que no están tallando o lo que tallen menos. Es decir, se está creando una diversidad de dimensiones, o sea, hay varios niveles. El arte de esculpir o de crear esculturas que sobresalen de alguna superficie. Al menos aquí yo veo mucho esto del tallado, ¿ya? De esculpir. Las ferias, sobre todo, bueno, hablando ya del año pasado, cuando yo iba a las ferias, yo me daba cuenta de la cantidad de artistas que había con respecto a tallar madera, a tallar piedras. Entonces, hacían cada forma muy, muy linda. Recuerdo que había un caballero que tallaba como una carrera de caballos. Espectacular la cantidad, era un tronco, un pedazo de tronco como de 1 metro más o menos, y lo cortó a la mitad. Fue tallando y fue quitando y fue quitando. Ya casi no era medio tronco o la mitad de un tronco, sino como ya parte de la corteza. Todo lo que era el centro del tronco eran los puros caballos con sus jinetes y todo, espectacular. A eso nos referimos el día de hoy. Nosotros no vamos a tallar, sino que vamos a subir. El tallar es como ir quitando material, ir comiendo, por ejemplo, madera, que vaya sobresaliendo. Nosotros no, nosotros vamos a colocar el sobresalido, o sea, el relieve, lo vamos a colocar encima de una superficie plana. Cuando creamos arte en relieve, partimos por unos dibujos simples. Es decir, ustedes van a trazar unas líneas sencillas que van a ser como la guía de lo que pretenden hacer o lo que pretenden crear, ¿ya? Les voy a enseñar cómo hacer una hoja, ¿ya? Ustedes pueden partir
por cualquier silueta, cualquier figura, la que más les guste. ¿Okay? Recuerdo que el año pasado hicimos árboles, hicimos llamas de fuego, una persona que hizo una guitarra, o sea, cada quien puede hacerlo a su estilo, siempre y cuando apliquen la técnica que yo les voy a ir proporcionando, los pasos de la técnica. Partimos por un dibujo simple, el cual aumentará sus líneas. Estas las vamos aumentando cuando vamos agregando el material. En este caso nosotros vamos a agregar algodón. Estas líneas van aumentando, se van incrementando y va formándose el relieve. Vamos a agregar partes del relleno como tal de nuestra imagen, pero vamos a sobresalir un poquito más en nuestros bordes, es decir, en las líneas que hagamos de la silueta del dibujo que queremos hacer. Todo depende también de la base que utilicemos. Si tenemos cartulina, la base va a ser muy delgadita y tenemos que adecuarnos al tamaño que está. Si tenemos una hoja de blog, lo vamos a hacer en nuestra gran hoja de blog, un dibujito así de chiquitito que casi ni se distinga. La idea es que si tenemos una superficie o una base grande, hagamos un dibujo grande, ¿no? También depende de la cantidad de material que tengamos, porque si tenemos muy poquitito algodón o muy poquitito papel, no nos va a alcanzar, entonces también hay que adecuar el tamaño a la base que tengamos, ¿ya? Existen tres tipos de relieve, cuando de arte o de escultura se trata, ¿ya? Estos son alto relieve, medio relieve y bajo relieve, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estos tipos de relieve, estamos hablando de la profundidad que tiene cada pieza. Cuando hablamos de alto relieve, hablamos de un relieve total del dibujo, es decir, yo quiero hacer una escultura en la pared, por ejemplo, yo les voy a mostrar algunas imágenes, yo quiero hacer alguna escultura en la pared, esa escultura va a sobresalir completamente y va a tener muchos detalles. Todos los detalles que ustedes crean posible y quieran agregar van a estar presentes en el alto relieve. Cuando hablamos de medio relieve, hablamos de que solo una parte del dibujo que yo estoy presentando tiene un detalle alto. Es decir, si yo quiero detallar, por ejemplo, una flor, yo dibujo la flor y lo que hago es medio marcar el tallo y sus hojas, pero la parte de la flor en sí yo la voy a resaltar más. Es decir, le voy a agregar más material o la voy a tallar más para que sobresalga. El medio relieve es como los puntos focales o el punto más importante de cada imagen más resaltado. Está el bajo relieve, ¿ya? El bajo relieve es cuando la imagen parecen como dos capas, como que si se puso una capa al fondo y una capa encima con el dibujo como tal. Tiene sus detalles, se puede distinguir la figura, pero no están los bordes redondeados, no están las formas como tal bien explícitas. Les tengo un ejemplo en 3 imágenes con cada uno de los tipos de relieve. Aquí pueden ver, fíjense el alto relieve. Vamos a ver la imagen de 2 peces. Están completamente en relieve. Fíjense el detalle que tienen en sus aletas, el detalle de la cara, el detalle de los ojitos, de la boca. Está muy bien presentado. Cuando ustedes ven un relieve o algo que sobresale de una pieza plana, en su totalidad, con mucho detalle, esto es alto relieve. En la pieza del centro podemos ver cómo se ve esculpida o se ve medio marcada lo que es el rostro, ¿ya? Pero fíjense el detalle del cabello, el detalle de la barba, el detalle de la corona de flores. Fíjense cómo se detalla más, es decir, hay puntos focales, puntos donde hay más detalle del relieve y hay puntos donde casi no se distingue. Fíjense la imagen que está detrás de la imagen que suponemos es una mujer. Fíjense que apenas y tiene un medio detalle en el cabello y se le distinguen muy poco los rasgos, pero en la imagen frontal se distinguen muy bien delineados los labios, se ve muy perfilada la nariz, el cabello se ve como si estuviese con la forma en que fue peinado, la barba y el cabello de la otra persona que está al lado izquierdo, o sea, son detalles pero variados, no es en su totalidad como en el relieve alto. En el relieve bajo podemos ver la imagen que es como que si estaba
una imagen o una pared y pegaron otra, ¿ya? Ven que tiene detalles con respecto al pliegue de la ropa, con respecto a las patas de los caballos, pero fíjense, no hay simetría con respecto a, por lo menos miren la forma de las patitas de los caballos. Entonces es como más simple y se ve como más plano. Fíjense, los pececitos parece que están nadando en el aire. Aquí en los caballos se ve claramente que es como un tallado sencillo. Entonces el bajo relieve es como más pegadito a la base. No tiene tanto detalle como lo tiene el alto relieve, que tiene súper detallado cada uno de los rasgos de lo que se está haciendo. Les voy a mostrar diversos trabajos hechos con la técnica del relieve, ¿no? Vamos a ir a los niveles artísticos del tallado con respecto a nivel arquitectónico, a nivel ya superior, uno más sencillo, que es el respecto al arte más sencillo, que es el que vamos a trabajar nosotros, porque imagínense que nosotros vamos a esculpir una pared esculpamos la pared del frente de la casa y me van a hacer una imagen de una mujer con el saco que tiene en la cabeza, imagínense, es súper complicado. Entonces, los niveles de dificultad de nosotros para la elaboración de la actividad de hoy va a ser un poquito menos que este, pero me gustó la imagen. Hay ciertas imágenes donde prevalece el relieve. Esto es, el relieve, chicos, es diferente porque es como si estuviera saliendo en otra dimensión, pero no es la imagen como una estatua que ustedes la pueden ver en 360 grados, pueden ver la estatua completa. Esta no, esta solo se ve parte frontal y partes de los lados, y es por el mismo tallado o el mismo relieve que se le hace a la pieza. Es decir, no la vamos a ver completa. Por ejemplo, se hacen murales, en paredes, ¿cómo se llama? En materiales horizontales como son cartones, cartulinas, como el día de hoy, lo que vamos a hacer hoy. Cuadros que tienen relieve, es decir, cuadros que se utilizan con una base de un dibujo, le van agregando material y va como sobresaliendo esa forma y automáticamente presenta relieve, ¿ya? Eso es lo que lo diferencia de una escultura, de una estatua, que no es completa el tallado. Aquí podemos ver diversas figuras. Esto es un relieve alto, porque se denotan varias dimensiones, se denota que hay un fondo, se denota que hay como una parte delantera del templo donde están o del sitio donde están, y otra parte delantera donde están las personas, incluso se ven personas en la parte de atrás. Tiene mucho detalle, quiere decir que este trabajo pertenece a un relieve alto. Aquí podemos ver trabajos hechos en madera y trabajos hechos con algodón. ¿Ya? La primera imagen es un trabajo hecho en un corte de un árbol, ¿ya? Como estas tablillitas que sacan o tajaditas de los árboles, y fueron tallando y lijando poco a poco el fondo para que fuera sobresaliendo, fuera resaltando en relieve lo que es el árbol, las ramas del árbol, las tejas de la casa, el arbusto en los pies del árbol. Está muy, muy detallada el talle respecto al relieve, ¿ya? Se ven como dos dimensiones solamente, esto quedaría como un relieve medio. En el cuadro, en la segunda imagen, podemos ver cómo se utiliza el algodón en diversas. Esto es pintura básicamente, ¿ok? Esto es un cuadro, una pintura normal, pero tiene relieves en flores, en árboles, en los jarrones con algodón, ¿ya? Se utiliza el algodón. Nosotros para hacer este tipo de técnicas hacemos el dibujo, colocamos el material, hacemos el relieve y luego lo pintamos. ¿Para qué? Para que dé ese efecto como tridimensional, como que si estuviera en varias secciones hecha la pintura o la imagen. Aquí podemos ver una imagen similar a lo de los peces. Podemos ver que las aves que están como en una parte como más cerca, tienen un fondo de árboles o selva, ¿ya? Esto es alto, ¿ya? Un relieve alto. Igual la imagen siguiente parece que estuviera saliendo el animalito de un tronco seco.
Entonces son relieves altos. ¿Por qué? Porque detallan mucho, tienen mucho detalle. Y a simple vista ustedes pueden ver que no tienen que estar definiendo, interpretando algo, sino que se ven muy, muy claritos. A mí este por lo menos me llama mucho la atención, me encanta el de las paredes. Precioso en las paredes. Yo no sé si ustedes conocen, hay un restaurante chino o japonés, no sé, en el centro, en la 2 Sur, creo que el restaurante se llama, ay, ya se me olvidó el nombre, Beijing. No recuerdo cómo se llama el restaurante, pero me quedo impresionada con la cantidad de relieves que tiene ese restaurante, tanto fuera como adentro. Porque, ¿qué pasa con estas estructuras chinas o japonesas? Bueno, mayormente chinas. Cuando ustedes van a un restaurante chino, ven que el techo es totalmente distinto al techo de los demás restaurantes. Siempre sobresalen esos techitos que son como esquineaditos, con muchas tejitas, con curvas, con cabezas de dragones en las puntas. Eso es tallado, eso es relieve, es un trabajo artístico que hacen encima de la superficie que ya tenían. ¿Ya? La actividad que vamos a realizar el día de hoy va a ser muy parecido a esto, porque vamos a trabajar en una superficie plana, horizontal, es decir, algo más pequeño, como un bloc, una cartulina, un cartón piedra. Vamos a trabajar, yo les voy a enseñar cómo se aplica el material, es decir, el algodón con la cola fría, en una imagen, pero la imagen la deciden ustedes. Recuerden que es como siempre les digo yo, ustedes siguen el proceso de las técnicas, ustedes siguen las indicaciones, pero la creación y el agregarle detalles depende de cada uno de ustedes. Ya ustedes siguen las instrucciones de la profesora, pero el detalle como tal es de cada uno. Para esto vamos a necesitar, ¿ya? Lápiz mina, porque recuerden que necesitamos crear una imagen base, una imagen que nos guíe las líneas. Vamos a necesitar una cartulina, el que no tenga cartulina, una hoja de bloc, que no tenga hoja de bloc, puede utilizar la parte de atrás de la croquera, ese cartón piedra que es fuerte. Cualquier superficie plana que tengan que sea más rígida que una hoja blanca la pueden utilizar. Si tienen hoja blanca, perfecto, también la pueden usar, pero tienen que tener mucho cuidado ya que vamos a trabajar con témperas y cola fría, así que tiende a humedecer un poco la hoja y a arrugarla un poquito. Recuerden que cuando la hoja se nos moja, tiende a hacer como ondas. Vamos a necesitar algodón. En caso de que ustedes no tengan algodón, pueden utilizar un poquito de papel confort. El papel de confort, servilleta nova, también produce relieve y absorbe rápido el pegamento, la cola fría en este caso. Y vamos a necesitar témperas. Obvio, un pincelito, si no, no es un pincel dedito. Así que cualquiera nos funciona. Voy a buscar un lapicito. Un momentito que el lápiz no lo tengo aquí, mi hija se lo llevó. Miss, acá Felipe tiene la mano El lápiz lo tengo levantada. acá en la mano. ¿Ya? Debe activar su micrófono. Listo, muchas gracias. Yo tenía una pregunta que yo no tengo témperas. ¿Se podría hacer con plumones? La cosa es que si vamos a hacer relieve, cuando hagas el relieve, quieras pintar, el plumón solo te va a pintar, acuérdate que el plumón pinta solo superficies planas. Nosotros vamos a pintar con relieves. Entonces, si el plumón puede entrar en todas las ranuritas y lo puedes pintar con plumón, tú ves que puedes, perfecto. Pero puedes utilizar pintura témpera, pintura acrílica. Yo una vez hice uno con la No pinturita que me tengo quedó de mi témpera casa. por eso. No tengo témpera por eso. Ya, bueno, intentemos hacerlo con los plumones, a ver qué tal nos queda. Ya, muchas gracias, Miss. Ya, de nada, mi corazón, gracias a ti. Chiquillos, recuerden, cualquier duda, consulta, pueden levantar la manito, escríbeme por el chat. Ya para que vayamos viendo también el tema de los materiales, para que todos Así podamos es. realizar la actividad. ¿Ya? Sí, pues chicos, manos a la obra. Yo voy a bajar un poquitito acá mi pantalla. Mister, usted allí me avisa si se ve. Sí, ¿Dónde Miss, voy a trabajar? voy a dejar de compartir para
Fijar la cámara. Ok. Ya, listo. Ahí estamos listos ya, mis. Ok, fíjense, yo aquí tengo mi plana, o mi base, tengo un blog de cartulinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cartulina es un poquito más fuerte y no se me hace ondas cuando agrego un material húmedo, es decir, la fría o la témpera. Yo tengo algunas pinturitas en acrílico, ¿ya? Y tengo algunas témperas que ya he utilizado, por lo menos la témpera verde no existe. Creo que mi hija fue partícipe de esa desaparición, entonces utilizar también pinturas acrílicas, ¿ya? La idea es que puedan utilizarlo con el pincel y el pincel pueda llegar a esas partes, por ejemplo, si es una figura que tiene muchos cachitos o líneas en zigzag, la pintura puede entrar a esas partes y que vea todo bien pintadito, pues. Entonces, yo les voy a enseñar a crear una hoja. Chicos, miren, esto ustedes lo pueden hacer, el que tenga este dote artístico y decorativo. Yo por lo menos lo tengo y me gusta. Yo hice, bueno, no lo hice aquí, lo hice para mi mamá, que a ella le encanta mucho el helecho, la planta de helecho. Esa planta que tiene muchas ramitas, ¿ya? Yo hice una planta de helecho, una hoja de helecho que abarcó toda una cartulina. ¿Okay? Yo la rellené con algodón y cola fría, la pinté y le agregué sus detallitos. Luego de agregarle esos detallitos, yo la recorté en 3 partes, ¿ya? Luego de recortarla, yo utilicé una cartulina negro, color negro, e hice como especie de un marco. Y a cada fragmento, a cada pedazo que corté, lo pegué y sobraba un marquito negro. Cada uno le agregué el marquito a cada pedacito. Yo corté, dividí esa hojita que hice en 3 partes. Mi mamá la colocó en la pared. Queda como un cuadro a relieve perfecto y queda muy hermoso. Así que se los recomiendo. Fíjense, ustedes pueden hacer la figura que quieran, en la silueta que quieren. Yo voy a hacer una hoja, ya, porque voy a mostrarle también cómo hago un degradado de colores. Ustedes pueden hacer una hoja, estas hojas que de otoño, que son anaranjaditas, con rojo, que es café, muy lindas. Ustedes pueden hacer cualquier dibujo, se los repito, así que el que ustedes quieran. Pueden realizar una flor, pueden realizar, no sé, un corazón. Como les dije el año pasado, uno de los niños me hizo una guitarra, hicieron llamas de fuego. Todo era para implementar, poder utilizar variados colores, ¿ya? Pero con la técnica del relieve. Yo voy a dibujar una hojita, ¿ya? Voy a partir por aquí. Miss, Dígame, mi. acá mencionan cómo pueden reemplazar el algodón. ¿Con qué material? Con papel, ¿cómo se llama? Confort o Nova, ¿ya? Toalla Nova. Esa servilleta le sirve. Ahora también lo importante, mi cierto, que si no tienen los materiales a mano o la gran mayoría, colocar atención, ¿cierto? Para que después puedan Exacto, aplicar esta técnica con más tiempo y exacto. cuando tengan los materiales. Así es. Una vez que tengan los materiales en mano, pueden poner en práctica su obra, ¿ya? Estas son las hojitas como las que nosotros comúnmente dibujamos en Navidad. Son esas hojitas como largas. Entonces, fíjense, yo aquí lo voy a dibujar, ¿ven? Aquí está mi hoja. Yo voy a dibujar una hoja aquí y voy a sacar otra hojita por este lado, ¿ya? Recuerden que si se les sale en la línea, les sale una línea chueca, no importa, porque ustedes van a agregar material encima y luego lo vamos a pintar, ¿ya? Fíjense, yo aquí agregué otra hojita. Y aquí voy a agregar otra. ¿Ven? 3 hojas hice. Estas son como estos adornitos muy lindos. Este tipo de hojas, porque este tipo de hoja me llama mucho la atención y es sencilla. El que no, puede hacer esta hoja que es así, como una lagrimita, ¿ya? Totalmente sencilla, sin problema. El que le cueste un poquito más dibujar, ¿ya?
Yo porque estoy haciendo hojitas, ustedes pueden utilizar el dibujo que quieran. Una vez que ustedes tienen su dibujo y ya quieran, no sé si se ve clarito allí el dibujo. Sí, Miss, se ve súper. Ya. Una vez que ustedes tengan su dibujo con lápiz, ya, ustedes van a agarrar y van a ir delineando cada una de las rayitas que hicieron, la van a delinear con la cola fría, ¿ok? Yo voy a hacer primero un borde. ¿Por qué? Porque yo quiero que me sobresalgan todas las orillitas de mi hoja, ¿ya? Después yo voy a agregarle una capa más encima y después otra vez le voy a agregar otro poquito de borde, ¿ok? Está en la orillita. Voy a agregar pegamento en toda la orilla. Voy a dejarlo hasta acá, ¿ya? Tomo mi algodón. Hago así, un rollito sencillo. No un rollito completo, sino que como que se me esté un poquito mi tirita de algodón. Ahí la ven. Entonces, eso es lo que voy a ir pegando donde coloqué mi cola fría, ¿ya? Voy medio enrollando. No quede así enrollado así, porque no les va a salir la técnica. A ver si lo ven aquí. Sí. No les quede enrolladísimo así porque no les va a salir. Ya que les quede un poco suave, como alargando un poco el algodón. ¿Ven? Y sigo pegando. Recuerden que cuando nosotros trabajamos artes, hacemos trabajo artístico, esto nos ayuda a relajarnos, liberarnos un poquito del estrés, de tanta cosa, tanta cotidianidad. El estrés, bueno, aquí empezamos a pensar, a meditar, a cantar. Por lo menos si ustedes me vieran por un hoyito en la pared cuando yo estoy trabajando y haciendo mis cosas de arte, me pongo con mi ataque súper artístico, ustedes se reirían mucho de mí, porque hablo sola, canto, me río, converso con mi hija que casi ni habla, porque todavía no tiene ni 2 años, imagínense, me pongo a conversarle temas de arte, y le hablo de las esculturas, ella me ve y se ríe, ella dirá que su mamá es un poquito loquita. Pero esa es la idea. Hace que como que te salgas de la cotidianidad, vas a pensar en otra cosa, porque esa es la idea del arte. El arte relaja, porque estás haciéndolo a tu gusto, ¿ya? Estás haciendo cosas que a ti te llamen la atención. Por ejemplo, si hay un cómic, un dibujo animado que a ti te gusta mucho, dibújale la silueta. Yo por lo menos a mi hija le hice esta técnica con un Mickey. A mí me encanta el Mickey Mouse. Le hice a ella un Mickey. Fíjense, aquí hice todo este bordecito de mi hoja. Voy. No sé si se verá ahí porque moví la pantalla. ¿Se ve, mister? No, Miss, parece la Ya, pantalla. ya va, que no sé qué hice. Espérame un segundito. Ya, aquí bloqueé el video sin querer. Perdón. Que Miss, moví el mouse. tengo una consulta, tengo un par de consultas en el chat. Preguntan Ya. ¿con qué se puede reemplazar la cola fría? ¿Con qué otro tipo de pegamento? Chicos, facilito. Agua, un poquitito de agua y un poquito de harina de trigo. ¿Ya? La harina de trigo se la van agregando y ustedes saben cómo es la textura de la cola fría. Más o menos esa misma textura que tengan de cola fría, esa misma textura de harina de trigo con agua. Que quede como un engrudito. Y eso, pues, eso es pegamento, eso sirve y queda súper fuerte cuando se seca. Así que el agua con la harina de trigo también la pueden utilizar. Miss, de aquí mencionan la silicona líquida, ¿sirve? Silicona líquida sirve también, pero tienen que actuar muy rápido ya. Porque una vez que se seca, tienen que volver a agregar más silicona porque si no se les va a secar la silicona y no les va a pegar el material. Creo que tienen que trabajar un poquitín más rápido. Fíjense, yo aquí estoy enrollando un pedacito para mi puntita aquí. ¿Ven? Aquí yo estoy haciendo todo mi borde. Quizás al principio te diga, ay, pero se ve como medio extraño. Déjenme decirles que el resultado final es muy, muy lindo. Miss, aquí hay una consulta aquí. ¿Solamente el relieve va por los bordes? ¿No va nada en el centro? Yo voy a hacer
pequeño relieve en el borde. ¿Por qué? Porque quiero que el borde sea más sobresaliente que lo demás. Voy a hacer un pequeño relieve en el borde, luego relleno, ¿ya? Es para que se puedan denotar mis líneas, sobre todo estas líneas centrales se puedan notar como más levantaditas que las demás. Así que primero por los bordes y después en el centro. Aquí estoy haciendo la de mis rayitas, que son las características de las hojitas, ¿ya? Las líneas centrales. Y así vamos a ir rellenando cada pieza. Fíjense, voy a terminar esta hojita para que ustedes vean cómo me lanzo después con el relleno de la hoja como tal. Hago mi rollito. Primero el borde, ¿ya? Y después voy rellenando. Es decir, después me voy con la parte central. Fíjense, aquí yo puse un pedacito de algodón que fue la rayita que le dibujé a mi hojita, ¿ya? Voy a sacar mi rollito para ir pegando el borde que me queda de esta hoja. Chicos, si ustedes ven que se le pega mucho de los dedos porque se llenaron los deditos de pegamento, facilito, miren, con el lápiz ustedes pueden ir haciendo las esquinitas, ¿ven? O moviendo el algodón hacia donde quieran moverlo. Si no, con el mismo palito de un pincel, ustedes pueden ir presionando para que vaya pegando y así ustedes no se van llenando los deditos de pegamento, de cola fría, para que no se les pegue el algodón después. Así que el palito del pincel o el lápiz pueden ser herramientas útiles para esta actividad. Fíjense, ya yo aquí le pegué algodón, no sé si se nota ahí porque todo está blanco, no veo mucho, a toda una hojita, ¿ven? Ahora yo voy a agregar pegamento a la parte de adentro de mi hoja, ¿ya? Por toda mi hoja, con un pedacito del mismo algodón, ¿ya? O una bolita, y voy regando, ¿ya? El pegamento, tratando de esparcirlo por toda mi superficie, es decir, por todo el centro de mi hojita o el dibujo que ustedes hayan querido crear. ¿Ya? Coloco encima del mismo algodoncito que coloqué. ¿Ya? Y ahora voy a tomar el algodón, pero lo voy a tomar así. Voy a tomar pedacitos muy pequeños y los voy a ir estirando lo más que pueda. ¿Ya? Queda así, muy delgadita la capa de algodón. ¿Ya? Y voy a colocar encima. ¿Cuál es la facilidad de esto? Que fíjense que yo tengo como un cachito. ¿Ya? Y esto lo puedo ir alando, ¿ya? ¿Ven? Y hace mi cachito. El algodón como que se acomoda a la forma que yo estoy trabajando. ¿Ven? Aquí me voy a ayudar con el palito del pincel. ¿Ven? Voy pegando. Una capa muy, pero muy finita de algodón. Aquí ya pegué un ladito. Fíjense, voy a agarrar otro pedazo de algodón. Fíjense, así, y lo voy a estirar. ¿Ya? Lo voy a ampliar lo más que pueda. Traten de hacerlo lejos de su nariz porque salen muchas cositas de algodón que dan ganas de estornudar. ¿Ven? Que quede como una capa en nuestra pieza. Aquí voy estirando otro pedacito y voy llenando. Voy a ayudarme con el pincel. El mismo algodón, cuando lo vamos estirando, va agarrando la forma hacia donde la vamos alargando. Por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo otro cachito más. El mismo va agarrando, ¿ya? ¿Ven? Se va como moviendo hacia donde nosotros queremos que vaya. Aquí voy a estirar
otro pedacito, hacerlo lo más delgado posible. Y me vengo para este cachito de esta hoja y voy pegando. Me falta ya poquito. Voy estirando y voy pegando. Ya me falta casi nada. ¿Okay? Porque les digo que si hacen una rayita de más o una rayita menos no hay problema, porque el mismo material que estamos utilizando para pegar va a tapar cualquier imperfección, aparte que va pintado, ¿ya? Ahora que, una vez que ya yo tengo mi borde, tengo un pequeño relieve en la rayita que hice, eso lo voy a remarcar, ¿ya? Como las rayitas de mi hoja. Esta es la imagen característica, como la parte característica de la hoja, ¿saben? Esas venitas que tienen encima. Ahora yo voy a hacer un rollito, ¿ya? Con mi algodón, para que sea más característica la forma, como las venitas de las hojas. ¿Ya? Aquí hago y pego todo a mi palito. ¿Para qué? Para que quede con más relieve esta parte. Les voy a ir mostrando solamente esta hojita, porque si le hago todas las demás, no me va a dar chance de mostrarle cómo lo vamos a pintar. ¿Okay? Con un pincel un poquito más ancho. ¿Ya? No importa que esto no esté bien seco, porque no vamos a pintar así fuerte, vamos a pintar así, suavecito. El pincel así casi que acostado, vamos a agregarle pintura, ¿ya? Para que no se nos mueva tanto, ¿ven? De esta forma no se nos mueva tanto el algodón. Yo tengo una pintura verde claro, pero esta pinturita es muy espesa, así que voy a diluir con un poquitito de agua, ¿ya? Diluirla acá. Ahí. La pintura es un poquito espesa. Yo voy a mojar mi pincel. Si ustedes quieren diluir la pintura, mojen siempre el pincel, ¿okay? Para que el pincel se hidrate, se llene de agüita y pueda disolver un poco más la pintura como tal. Yo voy a ir partiendo desde mi orillita, ¿ya? Hacia el centro. Ahí yo voy agregándole color a toda mi pieza. El mismo pincel, chicos, los va a ayudar también a que noten más el bordecito. El algodón cuando se moja, llena de pintura, se va como aplastando un poquito, ¿eh? Entonces, el mismo pincel también los va a ayudar a guiar esa orillita de la hojita y no les quede todo plano, plano. Esa es la idea, que quede el relieve. Fíjense, yo aquí estoy utilizando ese colorcito característico de la hoja, ¿ya? Pinturita verde. Yo a estas pinturas normalmente les agrego tonos como un toquecito marrón, color café, el mismo verde. ¿Para qué? Para que me vaya dando una tonalidad más oscura. Recuerden que las hojas a veces no tienen el mismo color en todas sus partes. Entonces, en la parte de la puntita de la hoja quizás es un poco más clarita, porque está llegando otra temporada, otra estación, y se va como secando. Y yo voy a agregar mi pinturita. Voy a agregar un poquito de agüita para limpiarla, porque es muy espesa. ¿Ven? Se va dando como el toque. Ustedes van a pintar toda su superficie, es decir, pintan toda la hojita y después le van agregando el detalle. Píntenlo con suavidad, porque si no se les va a aplastar todo el algodón. El trabajo no les va a resultar. ¿Okay? Yo voy a aplastar un poquito más esta parte del centro, ¿ya? Para que mis líneas, las que hice al principio, las rayitas del centro, queden más sobresalientes. ¿Okay? No queden tan...
Ahí, otro poquito de pintura. No queden tan aplastaditas y se pueda notar el relieve de los bordes. Fíjense aquí, voy a terminar de pintar aquí rapidito, tratar de abarcar toda la hoja. Imagínense esta técnica aplicada en una flor que ustedes dibujen, también queda súper bella. Fíjense, y termino de pintar toda mi orillita. Y queda, ustedes la pueden tocar, ¿ya? Y tiene sus texturas, se siente una parte más curvada, una parte más levantada que la otra, ¿ya? Fíjense, yo aquí tengo otro colorcito, que es un verde un poco más oscuro. Un poquito más de agua para pintar aquí estos espacicitos que me quedaron en blanco. La idea es pintarlo detalladamente, ya que el pincel entre en cada ranurita de nuestro algodón para que quede todo pintadito. Fíjense, yo voy a agarrar un tono, un verde que tengo un poquito más oscuro. ¿Cómo podemos poner nosotros el verde un poquito más oscuro? En este verde normal le agregan un toquecito nada más de pintura café o pintura negra. Un toque y les va a cambiar el tono que tenían al principio, ¿ya? Fíjense que yo tengo un verde un poco más oscuro. Igual este peso lo voy a diluir un poquito en agua y voy a hacer como una especie de sombra, porque voy a darle toquecitos a la parte de abajo de mi hoja, ¿ok? Porque la idea es que quede lo más real posible. Que se vea, es la forma de una hojita con colores muy similares al de la hojita natural. Entonces yo voy agarrando toquecitos, echo un poquitito, nada más, y lo voy regando por toda mi pieza. El truco de esto es que la pintura está húmeda, ¿ya? Al estar, por lo menos este verdecito está húmedo todavía, yo puedo difuminar colores más oscuros. Y esto me va a ayudar, ¿ok? Fíjense, yo puedo pintar el mismo tallito para que se vea más oscurito que el resto de la hoja y puedo hacer simulaciones a las venitas, ¿ya? De la hoja, ¿ven? Como las rayitas, las venitas que salen de la principal. Una rayita y hago otra. Ay, recuerdo que también me hicieron un Pikachu, animalitos de Pokémon que también le fascinan a los chicos. Ahora, si yo le quiero agregar un tono de luz o de brillo a mi hoja, voy a agregar color amarillo. ¿Okay? El color amarillo, recuerden que es como que si le estuviera pegando el sol por algún ladito, ¿ya? A mi hoja. Voy agregando amarillo y lo voy difuminando, aprovechando que el color de mi hoja de abajo está húmedo y puedo ir difuminando el color. Fíjense, es como que si aquí le estuviera pegando la luz de acá para acá. Y aquí hubiese sombra porque la misma hoja va tapando parte de la luz. Fíjense que va quedando muy, muy lindo. Imagínense esto un corazón y hacer el corazón un rojo fuerte y que vaya difuminando y cambiando el color. Va quedando así como estas imágenes que vemos en wallpaper. Ahora, un pincel más chiquitito o más angosto. El que no tenga pincel puede utilizar un cotonito, ¿ya? Esos también ayudan bastante. Voy a utilizar esta misma pintura que tengo, verde oscuro. El que tenga color negro utiliza color negro, o el que tenga color café utiliza color café, ¿ya? Humedezco un poquito con agua mi pincel y hago los detalles de mi hojita. Le resalto los detalles, ¿ok? A veces no utilizo el color negro, porque como es tan fuerte y quiero que se mantengan los colores vivos de la piel, me voy a utilizar el mismo color que usé en la pieza, pero más oscuro. Es decir, si mi hojita es verdecito,
Utilizo un verde mucho más oscuro para resaltar todo lo que son las orillas. Así voy a hacer con esta hoja y con esta hoja. Yo hice 3 en una ya, pero ustedes pueden, como les dije en un principio, la imagen que gusten. Ahí voy agregando detalles a la orillita. Siempre con un pincel más delgado. ¿Ya? Aquí voy por esta orillita, ya casi. Para delimitar los bordes, ¿ya? Si ustedes gustan también, después de terminar la pieza, pueden pintar el fondo o hacer como hice yo en una ocasión, los recorté en 3 partes y hice un cuadro. ¿Ya? Imagínense ustedes este cuadro, pero corté una parte acá, corté otra parte acá. Y los puse en mi fondo negro, una cartulina negra, y quedó espectacular. Quedó, como les digo yo, a veces quedó plus. Ya, entonces ahí voy agregando cada detallito. ¿Ya? Las ramitas de mis hojitas. Recuerden, si ustedes quieren hacer un difuminado de color, ustedes van a agregar el color más oscuro, la base tiene que estar húmeda todavía la pintura, para que ustedes puedan regar el color, ¿ya? No se les quede el manchón oscuro, entonces que queden como brochazos, no, sino que le queden como que se va transformando el color de a poquito. Fíjense, esta es una sola de las hojitas. Imagínense que con el difuminado completo, las 3 hojitas, va a quedar súper genial. Fíjense, si quieren, yo le puedo agregar un poquito más de amarillito y voy regándolo. Ven que está húmeda todavía mi pintura verde, hace que no quede el brochazo de pintura amarilla, ¿ven? Lo que se va regando y va agregando como más claridad. Incluso ustedes pueden agregarle a cualquier dibujo que estén haciendo un toque de pintura blanco, también queda perfecto porque eso es agregarle luz o iluminar la pieza. Fíjense, yo aquí le voy a agregar un poquito de blanco, lo voy regando. Como les dije, la pintura está fresca, está húmeda la pinturita de abajo y se puede regar el color sin problema. ¿Ven? Parece que le estuviera pegando luz acá y aquí estuviera más oscurito. Queda un tono muy hermoso. Fíjense, así queda la hojita del día de hoy. Imagínense hacer este tipo de trabajo en un arte de Navidad, ejemplo, la hojita que utilicé es más o menos esta, que creo que es muérdago, que se llama la planta, algo así, que son muy características de la época navideña, ¿ya? Yo hice esta hoja porque es más fácil mostrarlo por el tiempo. El tiempo es más rápido hacer este tipo de hojitas, ¿ya? Porque yo quería en un principio hacerles un helecho, pero el helecho era más complicado, con mucho más detalle, y había que hacer muchos rollitos, muy menudita la hojita. Espero, chicos, les haya gustado la actividad, puedan terminarlo ya. Yo les prometo que voy a terminar mis 3 hojitas y para la próxima clase les presento el trabajo ya realizado, porque este es mi blog de trabajo, ¿ya? Aquí yo voy haciendo los trabajos de mis otros cursos, ¿ven? Y los tengo allí guardaditos para poder presentárselos después. Entonces, este es el trabajo de ustedes y les prometo que para la próxima clase se los muestro ya terminadito. Y aprovechemos entonces que nosotros podemos conectar la cámara unos minutitos para la asistencia y así ustedes me muestran los trabajos que realizaron. ¿Les parece? Les haya gustado, chicos. No sé si hay algún comentario por allí, mister, o alguna duda. Sí, mis, acá me preguntan en el chat si cuando terminen, porque están haciendo solo el trabajo, cuando lo terminen, ¿le tienen que mandar las fotos al correo o lo suben a clase? Una fotito, por favor, para ir llevando el seguimiento, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros tenemos una propuesta final de evaluación y muchas de estas imágenes o muchos de este seguimiento que yo llevo con usted es la que va a determinar con la forma en que trabajaron, si aplicaron las técnicas, si siguen las instrucciones para la elaboración de las técnicas. Así que hizo su actividad y la terminó, puede enviar la fotito al correo. Tengo algunos contactos en WhatsApp, me las envían al WhatsApp. Tengo algunos niños en Instagram. Mire, envíenme la evidencia por el medio que se les haga más fácil, ya, para yo poder llevar un seguimiento de sus actividades. Y el que tenga la facilidad de enviarlo, subirlo a Classroom, me lo envía a Classroom y yo voy a ir viendo cómo está trabajando cada uno, ¿ya? Así que sin problema.
Y acá Miss menciona en el chat que le quedó muy lindo. Ay, gracias, gracias. Cuando lo termine, imagínense las 3 hojitas listas, va a hacer sus detallitos y se los muestro ya para la próxima clase. Lo prometido es deuda, así que estoy en deuda con ustedes, se los prometo para la próxima. Ya, Miss, igual ahí en el chat coloqué los correos, ¿cierto? Para que puedan enviar su fotito o cualquier duda, consulta que tengan chicos también, ahí no hacen llegar, ¿cierto? Su correo, Ok, un ya, correito. mister. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Este es el arte en relieve. Ustedes pueden utilizarlo con papel mojado, reciclado mojado. Pueden utilizarlo con el confort, pueden utilizarlo con papel de servilletas, toalla nova, algodón. Ustedes pueden hacer el relieve con lo que ustedes quieran, ¿ya? Algunos me preguntaron que si se podía hacer con plasticina. Recuerden que la plasticina da relieve, ¿ya? Pero si nosotros queremos agregar color con témpera, plasticina es un material que es a base de grasa. Y la témpera tiende a cortarse con el material graso. Así que si nosotros colocamos una capa o un pedazo de plasticina y pintamos, corremos 2 riesgos. Uno, que la pintura quede como con hoyitos, como con burbujitas, se esparce y no quede bien a la vista, o que quede bien pintado, pero ante cualquier toquecito o cualquier roce con otra cosa se te desprende la pintura. Entonces, la plasticina no sirve, sirve para hacer el relieve en caso de que ustedes vayan a pintar todo con plasticina, que sea la plasticina con esos colores. Pero si ustedes quieren hacer un relieve así, detallado, con colores específicos, lo más ideal sería con un material que absorba, papel, que es el ideal, cartón o algodón. Materiales que absorben la pintura y la pintura queda más pegadita y no va a haber nada que la despegue de allí. Ahora no sé si hay alguna otra duda con respecto a la técnica. No, Miss, no hay más consultas. Qué bueno. Espero, chicos, les haya quedado clarito cada uno de los pasos a seguir ya del procedimiento de nuestra técnica a trabajar el día de hoy. Así que, bueno, disfruten su arte. Recuerden que el arte desestresa, nos cambia la mentalidad, nos relaja. Disfrútenlo, disfruten lo que están trabajando, disfruten lo que están haciendo, que es muy rico trabajar las manualidades y el producto final, cuando ustedes, después de haberle dedicado tanta paciencia y tanto tiempo al trabajo, ver cómo queda tu producto final es lo máximo. Así que se los recomiendo y gracias por esas florecitas que me enviaron de que quedó muy lindo mi hojita. Chicos, un besote, un abrazo gigantesco. Muchas gracias por el apoyo. Nos estamos viendo para la próxima semana, chicos. Chao. Pero pasen una linda semana. Chao chicos, cuídense, que tengan una buena tarde. Chau, chau.